Muy buenas tardes. El Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado les da la más cordial bienvenida al Coloquio de Investigación e Intervención 2022, Corresponsabilidad Educativa, evento que celebramos en el marco del festejo del 30 aniversario del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. El día de hoy podremos disfrutar de dos eventos muy importantes dentro de este marco del coloquio. En la primera parte tendremos la oportunidad de escuchar una conferencia muy interesante que nos presenta la maestra Georgina Puebla Cardona, que en su momento les daremos a conocer cuál es su currículum. Contamos con la presencia de Georgina por segunda ocasión y por eso le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por seguir compartiendo toda su experiencia y sapiencia con nosotros. Al terminar la conferencia, tendremos las mesas de trabajo en el coloquio, en donde estarán participando alrededor de 250 estudiantes, de los cuales van a exponer 60 de ellos y nos van a presentar cuáles son sus avances en cuanto a tesis de investigación o productos profesionales. Este espacio es para compartir experiencias, para nutrirse de lo que están haciendo los demás compañeros, para compartir dudas y por qué no hasta angustias, ¿no? Sabemos que este momento es difícil para quienes van a exponer, pero estarán dentro de un ambiente muy cálido, así que les felicito por haberse animado a participar y por hacerlo de la manera más responsable posible. Le doy la voz al doctor Jorge Sandoval Aldana, director del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Les doy la bienvenida a este evento en el marco del 30 aniversario de nuestra institución. Agradezco la presencia del maestro Ildefonso Ruiz Benítez, jefe del Departamento de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes. Qué padre que nos acompañan, maestro, siempre muy solidario y siempre muy participativo en las actividades de nuestra institución. Le agradezco su presencia a la doctora Evangelina Cervantes Holguín, coordinadora del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en la frontera más hermosa de México, en Ciudad Juárez, ¿sí? Gracias, doctora. ¿Dónde andas por ahí? Bueno, ya vi que está conectada. Igual, agradezco la presencia de la doctora Carmen Lorena Armendáriz Vázquez, coordinadora de nuestra institución en la región de Cuauhtémoc y la región serrana en general. Y por supuesto, a todos mis compañeros maestras, maestros y estudiantes de posgrado de las tres unidades, tanto de Chihuahua, de Juárez y de nuestra extensión en la región serrana. Agradezco, por supuesto, doctora maestra Georgina, gracias por acompañarnos. Fue un lujo y un deleite escucharte hace unos meses y qué padre que tengas la oportunidad de volver a compartir con nosotros. No les quiero quitar mucho tiempo, simplemente darles la bienvenida y manifestarles mi preocupación por el tema de la relación entre familia y escuela. Me gustaría mucho que hubiera más proyectos de intervención y de investigación en este tema, porque creo que es uno de los grandes retos que estamos enfrentando. Les platico muy rápido que el día de ayer me contactó un abogado de aquí de la ciudad de Chihuahua para mostrarme unos audios. Una maestra se comunicó con él para pedirle orientación en el tono algo así como de: los padres de familia nos están demandando, ¿sí? Ahora van por derechos humanos y ahora no nos dejan reprobar alumnos y nosotros queremos tener recursos jurídicos para contestarles en el mismo tono. ¿Cómo le hacemos? ¿Los denunciamos ante el DIF por omisión de cuidados o qué hacemos? Este tono en el que se están dando en muchos lugares la relación entre familia y escuela, pues definitivamente no sirve a nadie. Definitivamente no sirve a nadie. Definitivamente en una relación de ese tipo entre familia y escuela, todos perdemos. Necesitamos construir una mejor comunicación
un mejor servicio público de nuestras escuelas hacia los padres de familia, por supuesto hacia los estudiantes. Pero bueno, les quise comentar eso como una muestra de la importancia de la temática que vamos a enfrentar el día de hoy. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas, todos bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jorge Sandoval. Y pues me permito dar paso a la conferencia. Y para ello voy a presentarles a la maestra Georgina Puebla Cardona, quien se declara orgullosa maestra normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Normal Superior de México. Con maestría en educación, está dedicada a la docencia desde hace 42 años, con la convicción de que la educación es personas desde el interior para alcanzar la plenitud como seres humanos íntegros, libres, responsables y trascendentes. La maestra es formadora de docentes en modalidades presencial y en línea, a nivel básico, medio superior y superior, con amplia experiencia en innovación educativa, educación por competencias, aprendizaje colaborativo, diseño de proyectos de aprendizaje y evaluación educativa, entre otros temas muy interesantes. Es capacitadora de personal directivo y docente en instituciones educativas públicas y privadas. También es coach de vida, tanatóloga con formación en logoterapia y posee acompañamiento de personas en Frank y más innovadoras formas de provocar el libro que amablemente nos va a desde el año pasado, cuando la pudimos escuchar, compartiendo Luego Educando. Hoy también nos hace el hermoso regalo de compartir su experiencia y conocimientos a través de la conferencia La corresponsabilidad de educar, escuela y familia unidos. Les invito a escucharla y bienvenida nuevamente. Es un gusto tenerte entre nosotros. Adelante, Georgina. Muchísimas gracias, Sara. Tuve como que se cortaba el sonido. No sé si sería mi internet o sería el de Sara. Creo que fue el de Sara. Bueno, ojalá. Si acaso hubiera problema, me dicen para que me cambie de señal, porque pues ya sabemos que a veces en estos lugares lejanos, pues nuestro internet suele jugarnos malas pasadas. Pero bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por esta nueva oportunidad de estar con ustedes. De verdad es un placer compartir pues algo de lo que en estos poquitos años de docencia pues he ido acumulando. Yo fui directora de escuela primaria durante 10 años y bueno, pues creo que tengo algunas experiencias con los padres de familia que me funcionaron y eso es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes. Los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado y pues voy a permitirme compartirles mi pantalla para poder comenzar. Nada más que voy a compartirles así, de esta manera. ¿Sí logran verla? Muy bien. Bueno. Pues, ¿por qué la corresponsabilidad de educar? Pues porque realmente cuando nosotros tenemos a un niño, a un joven en nuestra aula, la educación no solamente es de nosotros, ¿no? Yo creo que educar, formar a los nuevos ciudadanos de nuestro país, pues debe ser una tarea compartida. Compartida básicamente para quienes estamos más cerca de los chicos, ¿no?
Probablemente también necesitaría estar el gobierno, estar el sistema educativo nacional, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes estamos cerquita de nuestros alumnos? Pues somos nosotros, los maestros y los padres, ¿sí? Y quiero mostrarles una primer lámina que me gustaría que observen ustedes. Una es del siglo XX y el otro es del siglo ya XXI. Y dice cómo han cambiado las cosas. Esta imagen, desde que yo la vi, me causó gracia por una parte, pero también bastante preocupación. Quisiera que aquí en el chat ustedes me dijeran si en algún momento les ha pasado algo similar, ya sea una situación como la de 1969 o una situación como la del 2009. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien tiene alguna experiencia parecida a esta? Veo por aquí en el chat. A mí me tocó la de 1969. Esta semana, de hecho. Las situaciones del 2009 son mucho más frecuentes de las dos. Tenemos padres de familia de las dos posturas. Efectivamente, Ileán. Vanelli coincide, ¿no? Hay ambas situaciones, pero más la del 2009. Fíjense cómo han cambiado realmente las cosas, ¿no? Las del 2009 se dan en escuelas de alto prestigio. ¿Será? Yo era la niña de 1969, pero mis alumnos ahora, nos dice Borja, hay que agregar también a las autoridades educativas junto al alumno y padres de familia, de las dos situaciones. Bueno, pues sí, muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, pero ¿cuál será la correcta realmente? Si nos ponemos, si observamos la situación de 1969, pues los padres están apoyando el trabajo docente. Pero también por otro lado, pues a mí me parece ciertamente una situación violenta porque están poniendo en evidencia al niño. No quiero decir que hay que sobreprotegerlos, pero yo creo que hay formas. ¿Sí? En ambas imágenes yo veo violencia. Y creo que esto es algo que estamos contagiando a las nuevas generaciones. Estamos haciendo que los chicos piensen que la violencia es la mejor manera de resolver los conflictos. Así que yo no me voy por ninguna de las dos. En la primera, absoluto apoyo al maestro, pero denigrando al chico. En la otra, absoluto apoyo al chico, pero denigrando al maestro. Entonces yo creo que esto en ambas situaciones tendría que cambiar, pero no cambia para irnos a los extremos. En el caso de la del siglo XX, yo creo que sí, efectivamente habría que tener un apoyo al docente, pero nunca por sobre de un niño. Ni poniéndolo en evidencia. ¿Cuántas veces quizá algunos vivimos que llegaban los padres y delante del grupo le daban cachetadas o sus golpes al niño por haber reprobado una materia, poniéndolo en evidencia, ridiculizándolo? Y bueno, pues eso repercute, por supuesto, en un comportamiento futuro, ¿no? Y como les decía, en esa posibilidad más bien en esa situación que estamos padeciendo actualmente de creer que con la violencia se resuelven los conflictos. Ahora, ¿qué pasa en el 2009? Los maestros somos los que no sabemos lo que estamos haciendo. El niño sí sabe. Y entonces lo que nos comentaban ahorita de la situación de las denuncias, de las demandas, de los derechos humanos, de los cuestionamientos frecuentes al trabajo docente, al decir, es que tú no sabes, maestro, eres un ignorante. Y desafortunadamente esta situación, aquella en la que el maestro era el apóstol, el maestro era el que todo lo sabía, se revirtió y se fue al otro extremo. Tal pareciera que no logramos encontrar un justo medio. Nos fuimos al extremo de que aquel maestro
que podía participar de la familia, que se acercaba aún a la casa de las familias para ver que los chicos avanzaran, nos fuimos al otro extremo. Ya ese apóstol se convirtió en el ignorante, en el flojo, en el violento, bueno, ahora hasta abusador sexual, ¿no? Ya se nos tilda de muchas cosas a los maestros, cuando antes éramos casi, bueno, éramos comparados hasta con los sacerdotes de la iglesia, ¿verdad? Porque se hablaba de que el maestro era el líder de la comunidad, porque era el que sabía y él podía aconsejar, pero pues también a veces llegaban los padres a la exageración de denigrar al niño frente a la palabra del maestro. Y en el otro lado, ahora el niño es el rey, es el que nadie lo puede tocar, es el que se merece todo. Y entonces siempre tendrá la razón. Y los padres defienden a sus hijos a capa y espada a pesar de que saben o quizá quisieran pensar que sus hijos son lo mejor de este mundo y cierran los ojos muchas veces a realidades, ¿no? Así que para mí ninguna de las dos situaciones es deseable. Nos dicen Mayol y Feinstein que las familias cuestionan a las escuelas en la actualidad. Desconfían de los educadores, pero no solamente desconfían ellos, hacen que los alumnos desconfíen de los maestros. Y entonces se genera lo que decía Brenner, un miedo ambiente. No hay un medio ambiente, es un miedo ambiente. Los maestros, los alumnos le temen a los maestros, a veces a sus padres, los maestros le temen a los padres y a los alumnos, porque ahora hasta nos graban, ¿verdad? Y entonces esto se está convirtiendo realmente en un miedo ambiente. Todos le tenemos miedo a todos y más a derechos humanos, ¿no es cierto? Se nos cuestiona por todo. Tal pareciera que ahora los padres ya son expertos en educación sistematizada, que es la educación que brinda una escuela. Ellos sí saben cómo sus hijos aprenden. Ahora, yo quiero pensar que la pandemia cambió de algún modo esa imagen que se venía teniendo del maestro desde, pues ya desde siglo XX, finales del siglo XX y todo lo que va del XXI, de ese maestro flojo, de ese maestro ignorante, de ese maestro que no sabe ni lo que está haciendo, de planear, y que es la profesión más fácil de este mundo, ¿no? Porque además, fíjense cuántas vacaciones tenemos. Pero ahora los padres de familia tuvieron que vivir una circunstancia totalmente distinta. Ahora les tocó ser los maestros de sus hijos. Pues yo tengo la esperanza de que con esta situación en la que los padres se dieron cuenta que no es nada sencillo tener 1 o 2 alumnos en casa, qué tan difícil o qué tan fácil puede ser la tarea de un maestro teniendo de 30 a 50 chicos en un aula, ¿no? Entonces, si ellos no pudieron o se quejaron tanto de que los niños no podían ir a la escuela y de que no sabían cómo hacer las cosas, pues ojalá esto haya servido para que valoren más la profesión docente y que tampoco lleguen a agredir a los maestros de la manera en que muchas veces se hace, desafortunadamente y lamentablemente, ¿no? En este siglo XXI, bueno, desde finales del siglo XX, comienzan a surgir estas famosas escuelas de tiempo completo. Entonces, la escuela comienza a ocupar un mayor lugar en la vida social, porque los niños ya pasan mucho tiempo en la escuela. Pasan más tiempo muchas veces en la escuela que con sus padres. Y entonces es ahí donde también la labor del maestro comienza a transformarse. Ya no solamente vamos a dotar de conocimiento, sino comenzamos a dar algo más en la escuela. Pero además también estas horas que los chicos invierten en las escuelas tendría o debiera traducirse en que la escuela se abra más al diálogo con la comunidad.
La comunidad que está conformada primeramente por las familias, pero también por los vecinos de la comunidad donde la escuela está inserta. ¿Esto por qué? Porque todas las concepciones pedagógicas de la actualidad nos hablan de que es necesario que la realidad entre a la escuela. Es necesario que los chicos trabajen en la escuela con las problemáticas que se tienen afuera para que comiencen a construir soluciones y se hagan partícipes de esas soluciones. Entonces, esto nos habla de una mayor comunicación. Muchas veces los maestros le hemos tenido miedo a abrir las puertas de nuestra escuela a los padres. Y decimos, es que nada más entran a hacer chismes. Es que las señoras que vienen nada más vienen porque no tienen nada mejor que hacer. ¿Cierto o no es cierto? Y entonces nada más los problemas que están allá van a venir a reflejarse en la escuela y por eso preferimos que los padres no entren. A fines del siglo XX eso fue un comportamiento muy frecuente. Los directores no querían que los padres entraran a las escuelas. Los mismos maestros no querían que los padres estuvieran en las escuelas. Y entonces comenzaron a cerrar las escuelas y los padres, ante el no saber qué pasaba, pues empezaron a construir realidades fantásticas de las escuelas, ¿no? Y como yo no sé qué pasa, pues entonces los maestros abusan de los niños, entonces los castigan, entonces los maltratan, entonces los acosan porque no lo veían. Y entonces todo este tipo de prejuicios se fueron generando, gestando, y pues la sociedad se volcó contra nosotros. Creo que no, sin temor a equivocarme, que de verdad muchas escuelas fuimos agredidas por los mismos padres de familia, pensando que lo que ellos ya se habían construido era verdad. Y yo creo que los maestros sí sabemos lo que pasa dentro de las escuelas. Y muchas veces no sabemos lo que pasa en las familias. Así como los padres no se cierran a saber qué pasa en las escuelas y construyen realidades alternas, nosotros los maestros también. También construimos realidades alternas y comenzamos a emitir juicios sobre las familias de nuestros alumnos y sobre nuestros alumnos, ¿no? Entonces, hay quien dice que cuando la escuela abrió las puertas para que entraran los padres, la comunidad, la sociedad, los conflictos sociales entraron. Con toda esa carga y con todas esas contradicciones y con todos esos problemas y con la violencia, ¿no? ¿Será realmente eso? ¿O será que nosotros como seres humanos nos llenamos de prejuicios y no nos damos la oportunidad de conocer lo que está pasando en realidad? Así como los padres nos califican de ignorantes, de flojos, de faltistas, de que tenemos muchas vacaciones, de que estudiamos poco y ganamos mucho, y bueno, también a veces los maestros decimos que los niños son problema porque son hijos de padres o de madres solteras, pues cómo no va a ser así si los padres están divorciados, ¿sí? ¿Cómo no va a tener ese comportamiento si es hija o es hijo de dos mamás o de dos papás? También nosotros emitimos juicios en torno a las familias. Entonces, fíjense cómo esto es como de un ir y venir, ¿verdad? De ida y vuelta. Ellos nos juzgan, pero nosotros también a veces juzgamos sin conocer. Tenemos, o bueno, hasta antes de este nuevo sistema que apenas estamos conociendo de la nueva escuela mexicana, un sistema educativo nacional que es hecho para todos los mexicanos, ¿no? Homogeneizador, estandarizante, con evaluaciones para todos, sin tomar en cuenta a los niños del norte, del centro, del sur, del sureste, sin darnos cuenta que muchos de nuestros alumnos carecen de los medios suficientes para aprender, mientras otros sí cuentan con todos los medios. Y esto lo pudimos palpar
hacían demente ahora en la pandemia, ¿no? Niños que no contaban ni siquiera con un teléfono celular y niños que contaban con todas la señal de internet, la tablet, la laptop, el teléfono celular y todos los gadgets posibles, ¿no? Y niños que ni siquiera pueden acercarse a una escuela y que ahora en la distancia, que no tenían que acercarse, muy probablemente no tenían ni un celular para mandar sus tareas, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos estereotipos, todo este sistema educativo nacional que genera estándares, que no permite la democratización de la educación, que la educación responda a las características de las comunidades, pues nos impiden mucho esas relaciones que debiéramos entablar con nuestros alumnos. Hemos llegado al grado de politizar la educación cuando la educación debiera ser un proceso natural en el que el niño crezca y se convierta en un joven, en una buena persona, en un buen ciudadano. Entonces, viendo todo esto, pues habría que pensar, como les decía yo, habría que pensar en que pues estamos en corresponsabilidad, que educar a nuestros alumnos no solamente es tarea de los maestros, como pretenden o pretendían, yo espero que haya cambiado la situación con la pandemia, como pretenden los padres. A ti te toca, maestro, ahí te lo dejo y ya me lo entregas bien formadito, ¿no? O que los maestros también pensemos, pues como los padres no apoyan, pues este niño no aprende, ¿no? Y punto. Y entonces le cerramos la oportunidad a los chicos, a las chicas, de realmente desarrollarse y desempeñarse en la vida adecuadamente. Porque nos echamos la bolita unos a otros. Y si no nos le echamos entre maestros y padres, se le echamos al sistema educativo, ¿no? Total que ¿para qué nos sirve el estar culpando a otros o el estar buscando culpables? Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer, que es algo de lo que yo hablo en Logoeducando, es asumir lo que me toca, asumir mi responsabilidad como docente y llegar lo más lejos posible por el bienestar de mi alumno, por el bienestar de mi alumno. Entonces vamos a revisar qué le corresponde a cada una de estas partes. Al sistema educativo nacional, pues muy probablemente le va a corresponder pues proponernos una manera de educar. Pero entonces a la escuela le va a tocar otro asunto, ¿sí? Porque recuerden que pues podemos tener el mejor sistema educativo nacional, pero el que lo echa a andar es el maestro. Entonces, yo, maestro, me tendría que responsabilizar de echar a andar este sistema y todo lo que me están proponiendo, ajustándolo a lo que mis alumnos están necesitando. Entonces, vamos a ver parte por parte. La familia. ¿Quién es la familia? ¿Qué hace una familia? ¿Qué aporta en la formación de la persona? Recordemos siempre y no perdamos de vista, somos formadores de personas los maestros. Y nuestro foco siempre debe ser en la formación de esa persona y sobre todo de una buena persona. La familia es la primera entidad de desarrollo. Es donde nace la persona y lógicamente pues es la primer comunidad, además natural, de vida y de amor. En la familia me dieron la vida y esperamos que me den todo el amor. Yo siempre le decía a los padres, sus hijos no les pidieron venir, ustedes decidieron traerlos. No se vale que no se hagan responsables de su decisión. La decisión no fue del chico o de la chica, la decisión fue tuya, papá. Responde a las consecuencias de tus actos que finalmente tú decidiste, pues ahora, y esta es una responsabilidad como padre de por vida. No es una responsabilidad que se termine cuando pasa a tercer año de primaria, porque como yo ya lo veo grandecito y como que ya se puede conducir, pues ya lo voy dejando, ¿verdad? Pues no, ¿qué crees? Que no. La familia es ese primer agente protector que enseña
Y enseña básicamente, no con un pizarrón, no con con un libro, enseña con el ejemplo. La familia puede decir muchas cosas, pero el niño aprende más lo que ve. Entonces, estas ideas que tienen los padres, esas actitudes que tienen los padres, esas costumbres, el niño las va absorbiendo por contagio, básicamente. También la familia enseña la relación con el mundo. A partir de ver cómo se relaciona mi papá con los demás, mi mamá con los demás, yo también aprendo a relacionarme con los demás. A partir de la idea que tienen mis padres de lo que es el mundo, de lo que es la participación en la sociedad, yo voy aprendiendo. Se me transmite. Aunque el papá no me lo dijera, yo lo estoy viendo. De ahí que hay que tener mucho cuidado con nuestros comportamientos como padres. Ahorita estamos en la familia, ¿no? La familia debería y ojalá provea de esos vínculos seguros, de esa relación estrecha en donde un ser humano necesita crecer para sentirse seguro, para sentir que pertenece, para sentir que hay un sitio donde puede guarecerse en caso de tener problemas. Por supuesto que la familia ayuda a fortalecer las emociones, esas emociones de amor, de alegría, pero también las de tristeza, las de miedo. La familia debería enseñar a manejarlas. La familia, por supuesto, promueve los valores. Y eso no quiere decir que la mamá se siente a darle una clase de valores a sus hijos. Los promueve a partir de ese ejemplo que el niño o la niña ven en sus padres. Esos valores que están viviendo sus papás, esos son los que ellos asumen. Y por eso muchas veces nosotros nos quejamos de los niños cuando llegan a la escuela porque vemos actitudes que decimos, Dios mío, es que no, pues no, ni nadie se las enseñó con intenciones, él las está viendo, las está copiando. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas de la vida de un ser humano se aprende por imitación. Entonces nuestros hijos imitan. Decía yo que también la familia es el primer transmisor de pautas culturales. Les enseñan costumbres, tradiciones, cómo se celebran determinadas fiestas en la familia, cómo se celebra en la comunidad, las creencias que se tienen, pero también a veces les enseñamos muchos estereotipos que no son tan buenos, pero tan positivos, pero bueno, eso hace la familia también. Ya había yo mencionado que es el principal agente socializador. En la familia se enseña a participar. Cuando les enseñamos a que, a ver, ayúdame a poner la mesa, recoge tus juguetes, cuida a tu abuelita cuando ya son mayores, ayúdame a ver si tu abuelita necesita algo. Entonces aprenden a participar, a colaborar, a comunicarse, que es ese desempeño en la sociedad, ¿no? La familia estructura la personalidad. Muchas veces esa personalidad decimos, cada vez te pareces más a tu papá, pues sí, pues ¿qué le hacemos? O cada vez te pareces más a tu mamá, pues sí, ¿por qué? Pues solo que sea porque es mi mamá, ¿verdad? Pero entonces se estructura una personalidad insegura o una personalidad extrovertida o una personalidad de mil maneras, ¿no? Es la familia quien ayuda a estructurarla. Evita conductas de riesgo si las puede o las quiere evitar. Da sentido de pertenencia. Y sobre todo, fíjense, la familia motiva para aprender. Cuando un chico tiene problemas en la escuela porque no aprende o porque reprueba muchas materias, si empezamos a indagar, muy probablemente es porque los papás pues solamente le dicen tienes que pasar las materias, pero nunca están atentos a ver qué está pasando con su hijo. ¿Cómo te fue? ¿Qué estás aprendiendo?
A ver, muéstrame tus cuadernos, sin emitir juicios, por favor, porque luego, pero ya nada más, qué letra tan fea. Pues no, ya saben cuándo nos van a volver a mostrar los cuadernos, no, ¿verdad? Entonces, es como, me intereso en lo que estás aprendiendo. Eso también motiva a los estudiantes para aprender. Muchas veces los maestros decimos, es que ya no quieren aprender los muchachos, están totalmente desmotivados. Pues mucho también puede ser, no toda la culpa es nuestra como maestros. Mucho tiene que ver en el interés que los padres tienen o manifiestan en lo que sus hijos están aprendiendo, en el desarrollo que están teniendo dentro de la escuela, en las relaciones que establecen dentro de la escuela, porque la escuela no solamente es información, la escuela también son relaciones sociales y eso lo sabemos en preparatoria, en secundaria, ¿no? La familia inspira y contagia aspiraciones. A mí me tocó muchas veces preguntarle a los papás, ¿cómo ve usted a su hijo en 10 años o en 5 años? Ay, pues no lo he pensado. Entonces, si el papá no ha pensado o no ha visualizado a su hijo en algo más grande, más inspirador, pues el niño tampoco, el chico tampoco. Entonces la escuela aporta, la familia, perdón, aporta todo esto. ¿Y qué pasa si falla la familia? ¿Qué pasa si no fortalecemos esa seguridad en ellos mismos, esos vínculos familiares en los que se sientan seguros? Pues vamos a tener baja autoestima. No hay quien le diga de sus fortalezas, quien le reconozca de lo que sí puede hacer y quien lo apoye para avanzar en lo que le cuesta trabajo. No hay. Entonces, lógicamente, pues va a tener una baja autoestima. Si tampoco hay quien le diga, ya hiciste la tarea, ¿qué tienes que llevar a la escuela? ¿Qué está pasando en tu escuela? ¿Qué actividades hay? O cuando cuando hay actividades familiares, no asiste la familia, pues hay una baja sensación de acompañamiento. Me siento solo, no hay quien me acompañe, no hay quien esté conmigo. Y eso me hace sentir indefenso frente a los demás. La familia necesita hacer sentir a sus miembros, a sus hijos, seguros de sí mismos y sobre todo seguros de que hay alguien que está con ellos, que los acompaña en ese proceso de crecimiento. Y esto va a redundar en un incremento de violencia, en uso de drogas, en sueños, aspiraciones o deseos truncados, en frustración. Y por supuesto lo que nosotros padecemos, la falta de aprendizaje. Y entonces me pregunto, ¿por qué no aprende mi alumno? Pues vamos a ver quién es la escuela y qué le corresponde a la escuela. La escuela es ese segundo ambiente de formación, porque pasan muchas horas en la escuela. Ya sabemos que también están los medios, ya sabemos que también están las redes sociales, pero finalmente a la escuela van los niños y pasan bastantes horas en la escuela. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, pues la escuela tendría que continuar con esa educación que ya comenzó en el hogar. Y en la escuela también tendríamos que los maestros ocuparnos un poco de transmitir la cultura, ocuparnos de hacerlos sentirse seguros, ocuparnos de que aprendan a manejar sus emociones. Miren, muchas veces lo que no hace la casa lo puede hacer la escuela. Yo estoy convencida que muchas veces en la escuela nos damos cuenta de más cosas que ni los mismos padres conocen de sus hijos. Los maestros tenemos una gran oportunidad de conocerlos en otro ambiente. ¿Cuántas veces no llegan los papás y mi hijo no es así? No es así en su casa, señora, pero en la escuela debería de ver cómo es. Entonces, son distintos los comportamientos. Entonces, la escuela tendría que auxiliar a los padres
que complementar la formación, porque nosotros compartimos una responsabilidad. Efectivamente, no los trajimos al mundo, no les dimos la vida, pero al decidir ser maestros, asumimos una responsabilidad, que es educar. Y en la actualidad hay algo que es fundamental, que es educarlos para que aprendan a atender las necesidades de una comunidad. Ellos están inmersos en una comunidad y necesitan vivir en bienestar. Y ese bienestar lo pueden encontrar en su comunidad. Muchos de los sistemas educativos a nivel mundial les venden la idea de que el bienestar solamente se encuentra en el estilo de vida americano, en el que ven en las películas. Eso es el bienestar, ¿no? El tener antes que el ser. Pero yo creo que muchas de nuestras comunidades en México tienen una filosofía de vida maravillosa y tienen muchas necesidades que se pueden satisfacer dentro de la misma comunidad. Y que no necesariamente tienen que irse a la gran ciudad para ser exitosos o para vivir en bienestar. Y eso lo puede aportar la escuela, porque ahí es donde van a ellos a absorber la información necesaria para eso. La escuela forma o debe formar en la ciudadanía. Enseñar a los chicos a trabajar por el bien común, por responsabilizarse de sí mismos, pero también de su comunidad y de los demás. Y la escuela también tiene una tarea fundamental, porque estamos preparados los maestros para saber qué impide el desarrollo. Entonces a nosotros nos toca vigilar los obstáculos que impiden el desarrollo en bienestar, en un ámbito que no sea el miedo ambiente, sino sea un medio ambiente armónico, seguro, de trascendencia. ¿Qué pasa si falla la escuela? Pues falta el aprendizaje, por supuesto. Pero un aprendizaje que no tenga que ver solamente con la adquisición de información. Así, sin ton ni son. Yo ya, soy un erudito, sé mucho. ¿Y qué haces con todo lo que sabes? ¿Cómo lo utilizas para generar bienestar para ti, para tu familia, para tu comunidad? ¿No? Entonces, cuando falta el aprendizaje en todos sus ámbitos, falta desarrollo social, falta desarrollo emocional, falta desarrollo físico, todo esto lo puede aportar la escuela, porque los maestros nos preparamos para tener más información que muchas veces los padres no tienen. Y esa información podemos ayudar a que nuestros alumnos aprendan a utilizarla, no solamente a acumularla, sino a utilizarla. ¿Qué pasa? Nos dice Marota. Dice que la institución, la escuela, tiene una serie de expectativas hacia las familias, ¿no? De lo que piensan que es la tarea. Bueno, es que los papás tienen que hacer esto. Y los papás tienen una serie de expectativas en torno a la escuela. La escuela me tiene que dar esto. Y ahí es donde chocamos. Ahí es donde surgen los conflictos. ¿Por qué? Porque el papá piensa que la escuela tiene que educar a sus hijos. Y los maestros piensan que si sus hijos no vienen educados, no van a aprender. Y entonces ahí está esa zona de conflicto entre lo que esperan y desean los padres y aquello que los maestros y las maestras están en condiciones de ofrecer. Y lo mismo, aquello que los padres están en condiciones de ofrecer. Y aquí les viene una pregunta. Quiero que piensen ustedes, ¿qué esperan de los padres y las madres de sus alumnos, quien sea maestro? ¿Qué esperan que les den? ¿Alguien nos puede poner en el chat qué espera? ¿Qué necesitan ustedes de los padres y las madres de sus alumnos? Participación. Ok.
respeto y empatía, confianza, compromiso, apoyo, comunicación, atención en las tareas de sus hijos, compromiso. Ahora, responsabilidad y compromiso, que se involucren en el proceso. Eso que tú esperas y que me contestaste aquí, te lo puede dar un papá o una mamá que no fue a la escuela para convertirse en papá o en mamá. Porque hasta el momento yo no he logrado encontrar una licenciatura para ser papá o para ser mamá. Bueno, ni siquiera una materia en un currículo escolar que diga cómo ser un buen padre o cómo ser una buena madre. ¿Será que eso que ustedes mencionaron, participación, actitud, compromiso, respeto, empatía, nos lo pueden dar? Amor, compromiso y guía para sus hijos. ¿Lo pueden dar? Sí lo pueden dar. ¿Saben cómo darlo? Actitud y compromiso. ¿Sabemos cómo darlo? Dice Gloria que sí. Yo no estoy tan segura. Yo no estoy tan segura porque creo que todos los seres humanos somos producto de, pues, diversas formas de educarnos, pero difícilmente nos educaron para vivir o nos enseñaron a vivir. En la casa aprendimos por imitación y eso no quiere decir que nuestros padres hubieran sido los mejores del mundo. Yo a mis hijos siempre les digo, pues yo hice lo mejor que pude, el psicólogo corre por su cuenta, ¿no? Porque realmente, pues lo que hacemos muchas veces es replicar lo que nuestros padres hicieron. Ahora, la misma sociedad, los medios, pues nos venden la idea de que vivir es tener, y entonces los papás están enfrascados trabajando, porque creen que dándole todo lo material a sus hijos van a estar bien, y se han olvidado en muchas ocasiones de que lo primero es el amor, la atención. Nos dice Flor, en muchas ocasiones queremos que los padres participen, pero no les decimos cómo. Efectivamente. Y cuando va la mamá, decimos, ¿verdad que usted va a apoyar a su hijo? Sí, maestra. Se compromete, sí, maestra, pero nunca le decimos cómo. Me voy a levantar tantito porque creo que se me está acabando la batería. Entonces, nunca les decimos cómo necesitamos esa ayuda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Flor. Los que estudiamos para enseñar, pues sí sabemos o tenemos cierta idea de cómo propiciar que los niños aprendan algo. Y aún así, muchas veces ensayamos, ¿verdad? Ensayo y error. Pero los papás no tienen idea. ¿Cuántas veces maestras de primero, de primaria, quieren que los papás enseñen a sus hijos a leer y escribir y los papás no saben leer ni escribir? O queremos que, a ver, es que yo ya le expliqué de muchas maneras la división, señor, usted le tiene que explicar lo de las divisiones. Y los papás no la saben, pues ¿cómo pretendemos que lo hagan, no? Muchas veces nos dice Georgina, mi tocaya, los padres necesitan ayuda para poder ayudar a sus hijos. Pues yo creo que muchas, efectivamente, y la mayoría de las veces. Nuestro trabajo es guiarlos igual que a sus hijos al ser parte de un equipo de trabajo. Me encanta ver estos comentarios porque aquí me voy dando cuenta que efectivamente creo que ya nos hemos dado cuenta que muchas veces le pedimos a los padres cosas que no nos pueden dar, porque no saben cómo y no es que no quieran. Generalmente los papás buscan lo mejor para sus hijos. Entonces,
ellos nos piden mucho y nosotros también pretendemos que ellos nos den mucho, pero no les decimos cómo. Entonces, este es un primer paso que es fundamental. Necesitas acercarte más a los padres y a las madres de tus alumnos, escucharlos más, para que esta alianza deseable entre familia y escuela realmente se convierta en un esfuerzo coordinado. Esto es, y yo siempre se los decía cuando era directora, papás, maestros, nosotros somos como un matrimonio. No seamos un matrimonio mal avenido. Necesitamos ser un matrimonio con buenas relaciones. ¿Qué busca este matrimonio? La formación de una buena persona. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que tener una visión compartida. ¿Qué tipo de hijo quieres tener? ¿Y qué tipo de alumno espero que tú me mandes? ¿Y qué tipo de persona vamos a formar entre los dos? Establecer metas comunes, pero eso solamente se da a raíz de una buena comunicación. Entonces, en este esfuerzo, en esta alianza, necesitamos ponernos de acuerdo. La escuela nunca podrá suplir la labor de los padres, por supuesto. Para los padres que pretendan eso, con la pena, ¿saben qué? Yo nunca voy a ser como su mamá. El niño me podrá querer mucho y a lo mejor de repente hasta decirme, mamá, ay, perdón, ¿verdad? Sin embargo, sus afectos más fuertes, sus lazos amorosos están más con sus padres que con la maestra o con la escuela. Entonces, no puedo suplir la labor de un papá o de una mamá, pero sí puedo ayudar al papá y a la mamá a educar mejor a sus hijos. ¿Qué necesitamos para que esta alianza se dé? Por supuesto, un respeto mutuo. No estar en la situación que vimos del 2009, ¿no? De llegar y gritarle al maestro, o que el maestro también se ponga al tú por tú con los padres. No va por ahí. Necesitamos también generar una mutua aceptación, coordinar nuestros esfuerzos, ¿sí? Y que nuestra meta común sea la formación integral de un buen ser humano. Ahora tenemos un gran problema en las escuelas y creo que también hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Muchos de los asuntos que antes se ventilaban en privado, en las escuelas, en las familias, en las aulas, ahora se ventilan en el ámbito público, ¿no? Con las redes sociales, todos los errores o todas las malas decisiones se ventilan abiertamente. Y esto es lo que ha generado esos prejuicios en torno a nosotros, ¿no? En torno a la escuela, en torno a la familia. Entonces hay un primer punto de partida para que se dé esta alianza. Primero, yo sé que a veces es difícil, pero hay que hacer un esfuerzo, maestros, por reconocer que cada grupo familiar tiene un potencial, que pueden ser buenos padres, así como con nuestros alumnos. Es importante que esperemos lo mejor de ellos. También es importante que esperemos lo mejor de las familias. A veces es difícil. Hay familias, yo les decía, hay niños a los que les rascamos así tantito y florece todo lo bueno que son. Habemos maestros que también nos rascan poquito y ya florece todo. Pero hay personas a las que hay que rascarle más y más y más hasta encontrar algo positivo en ellas. Pues a lo mejor eso pasa también con las familias, ¿no? Pero es necesario ver a las familias con un potencial y con un deseo de apoyar a sus hijos, ¿no? Hacerle ver a la familia que ellos tienen un alto protagonismo en la educación de sus hijos, que no nos toca todo a nosotros, sino que
pues es en ellos en quienes sus hijos confían más que en la escuela. Es a ellos a quienes sus hijos aman incondicionalmente y de verdad muchas veces son niños golpeados, son niños y aún así violentados y aún así ellos pues siguen queriendo más a su mamá o más a su papá, ¿no? Necesitamos abrir la posibilidad de cooperar, abrirles las puertas a los padres. No importa que sean de bachillerato. También los papás, muchos papás, a pesar de que nuestros hijos estén en prepa, queremos saber qué pasa en la escuela. Y necesitamos información de cómo educar a nuestro adolescente. Necesitamos saber cuáles son sus características. Y entonces de esa manera, gestar un trabajo conjunto para que realmente los resultados sean los que esperamos y no sigamos padeciendo con los resultados que estamos teniendo, que es de verdad lamentable ver tanta violencia entre los chicos. En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cómo se agreden, cómo se bulean, le llaman ahora elegantemente, ¿no? Pero que finalmente es una agresión, es violencia permanente contra ellos y que están orillando a muchos chicos a muchas situaciones, al abandono escolar, a la deserción, pero también al suicidio, ¿no? Entonces, si nosotros logramos fortalecer esta alianza, vamos a poder conformar una comunidad educativa viva, dinámica, en la que de verdad se generen espacios de encuentro para crecer, para aprender, para desarrollarse todos. Porque en una escuela aprendemos los maestros, aprenden los alumnos, aprenden las familias. O al menos esa debería de ser la intención. Que también en la escuela los padres aprendan a ser padres, a ser mejores padres o a entender cuando menos a sus hijos, ¿no? Lograr que nuestros alumnos y los padres de familia sean felices en nuestra escuela porque hay una comunidad en la que se interactúa, en la que se participa, en la que se toman decisiones conjuntas, en las que se es escuchado y se hace sentir partícipe de todas las decisiones a todos los miembros de la comunidad escolar. Dice Víctor Cuchet, el trabajo más productivo sale de las manos de un hombre contento. Y esto no tiene que ver solamente con la emoción de ser feliz. Recuerden que hace mucho tiempo, perdón, es que me llegó una llamada y me distrajeron. Recuerden que desde hace un tiempo estamos hablando ya de la neurociencia y físicamente hay neurotransmisores que generamos que nos hacen sentir más satisfechos y más contentos. Y eso se va a ver totalmente reflejado en el aprendizaje. Yo le llamo SODA, serotonina, oxitocina, dopamina, son acetilcolina, son neurotransmisores que favorecen las conexiones neuronales. Y entonces, esas sustancias nos permiten sentirnos más plenos. O sea, a nivel físico, podemos nosotros provocar mayores aprendizajes en nuestros alumnos porque se van a sentir contentos. Si ellos se sienten, si estrechan vínculos en la escuela, pues van a generar oxitocina, van a generar dopamina, ese entusiasmo porque hay algo más que hacer. Pero recuerden, ya lo decíamos, cuando la familia está interesada, el alumno se motiva más. Que es bien difícil que vengan los padres a la escuela, que los invitamos y no asisten, que faltan, que están allá afuera de la escuela, pero en cuanto les decimos, entren para una plática, ¡fum!,
se desaparecen. Comparto su frustración. Me llegó a pasar, ¿sí? Que ahí se la pasan las mamás afuera de la escuela por horas y horas. Pero en el momento en que uno sale y les dice, vengan que les van a dar una plática, ya tienen todas las cosas que hacer del mundo y se desfuman. Sí, es cierto. Otros, el mayor pretexto, ¿verdad? Tengo que trabajar. ¿A qué hora quiere que vaya si tengo que trabajar? ¿No? Entonces, pues vamos a tener que buscar algunas estrategias para fomentar la participación. Por ejemplo, en el punto número 1 yo les pongo, conoce y empatiza sin juicio. Conoce sin juicio a tus familias. Y ahí tendríamos que escuchar qué opinan los maestros sobre la participación de la familia en la escuela. A veces los mismos maestros no quieren que los papás entren a la escuela. Y los papás comienzan a participar cuando en el aula se fomenta esto. Entonces, si alguien por aquí es director, tendrá que ver qué es lo que está pasando, qué opinan sus maestros, si los maestros están de acuerdo a que los padres entren a las escuelas. Y si no, pues habrá que trabajar. Ahora, ¿qué piensan los padres de familia sobre la escuela? ¿Cuántas veces no nos llegan los niños porque ahí los mandaron? Porque ahí les tocó, pero realmente a mí no me gusta la escuela. Pues, ¿qué piensan? ¿Qué piensan sobre su participación? Muchos padres piensan que ir a las juntas es pérdida de tiempo porque nada más los van a regañar. Porque generalmente citamos a los padres para los regaños. Y los únicos papás que llegan son los de los niños cumplidos. Ah, pero regañamos como si estuvieran todos los demás. Pues ya no quieren ir. Los llamamos para sermonearlos. Entonces habría que ver qué piensan. ¿Por qué participan o por qué no participan? ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer quiénes son mis familias, cuál es el perfil de las familias. Pero también necesito hacer como un diagnóstico de cuál es la situación de aprendizaje de mis alumnos. O sea, no nada más es esta parte de participación, sino también conocer a mis alumnos, cuál es la situación de bienestar que tienen, cómo se involucran, cómo participan, qué necesidades de aprendizaje tienen, qué intereses tienen. Y otra cosa, necesito conocer muy de cerca a mis alumnos para poder conocer qué apoyos específicos necesito que le dé la familia. Muchas veces de verdad citamos a los papás para regañarlos y le decimos, pero ¿me va a apoyar? ¿Usted se compromete que me va? Sí, sí me comprometo. ¿De veras? Y sí lo voy a apoyar, ya lo había yo dicho antes, ¿verdad? Y pues sí, ellos se van con la mejor de las intenciones, pero nunca saben cómo iba a ser ese apoyo. Necesito también identificar problemas físicos, emocionales, de aprendizaje de mis alumnos y conocer qué es lo que pasa en las familias. Y a partir de todo eso, empatizar con esos alumnos y con esas familias. No hacer juicios como, pues cómo no va a ser así. Pues ve nada más cómo está la mamá, pues el niño es igual. Y ahí viene un juicio, ¿no? No, simple y sencillamente conocer las realidades. Y a partir de eso, yo, que soy el que estudió para ser maestro, pues propiciar que haya aprendizajes. Otro de los puntos fundamentales es saberme comunicar. Y comunicar no solamente es escuchar, es hablar, es escuchar también. Y comunicar también tiene que ver con decir a los padres de familia cuáles son los objetivos y las metas que tiene la escuela. Y también es importante comunicarnos con ellos de una manera horizontal, no desde la autoridad del director o del maestro y del que yo sé y desde mi ego. No, desde aquí. Estamos en la misma responsabilidad de educar a una personita.
que usted le dio vida y que ahora necesita de mi enseñanza sistemática, con diálogo, con escucha activa. Es importante que involucremos a los maestros, a los padres, perdón, en las decisiones, que se tomen decisiones conjuntas. Por eso la gente muchas veces deja de participar. Siempre se hace lo que dice el director, siempre se hace lo que dice el maestro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hagan? Y yo me hago a un lado. Y además eso es bien cómodo, porque si tú decides por mí, ya tengo a quien echarle la culpa, ¿no? Si las cosas no salen bien, te echo la culpa. Pero ¿qué tal si mejor nos manejamos desde las culpas compartidas, ¿no? Decisiones compartidas. Y si nos equivocamos todos, ¿no? Involucrar, promover la participación, darles roles a los padres también en las actividades que organicemos. Invitarlos a hacer cosas productivas, no solamente al regaño. De verdad es bien frecuente que citemos a los padres solo para evidenciar las faltas de sus hijos o de ellos mismos. Por eso no van. Yo tuve una experiencia con un chico de 6º año que ganó la Olimpiada del Conocimiento. Quisimos sorprender a la familia y al niño en la ceremonia dándole un diploma y entonces le mandamos un citatorio a los padres. Estamos tan acostumbrados a que citamos solo para lo malo que lo primero que hicieron fue ponerle una regañiza al niño sin saber por qué. Pero pues, si lo están citando es porque hizo algo malo. Lo regañaron, lo castigaron y como se atravesó el fin de semana, bueno, el fin de semana el pobre niño se la pasó en vilo porque ni él sabía. Cuando llega el lunes, el niño llega hasta enojado porque los papás iban así, regañadientes. En el momento de la ceremonia, cuando se le da el premio, los papás avergonzadísimos y yo ahí sí les dije, pues le deben una disculpa a su hijo, ¿no? Pero eso es por esa costumbre de que solamente llamamos para el regaño, ¿no? Organizar, atender a las características de las familias y hacer un plan de acción para fortalecer esta alianza con los papás, ¿no? Y acompañarlos en ese proceso de ser mejores padres. Necesitamos tener una mirada más humanizante de los papás. De verdad, muchas veces creemos que los papás ya saben cómo ser papás. No lo saben. Y bueno, hay una parte que a mí me encanta en esto de la comunicación, porque dicen que la comunicación es la puerta que abre, ¿no?, las mejores relaciones. Entonces, pues yo le pongo door. Sí, ya sé que así no se escribe, pero esta es mi puerta y yo le pongo como yo quiera en inglés. ¿Por qué door? Porque mi comunicación como maestro, como director con los padres debe ser directa. Yo cito a los padres y los regaño porque no asisten a las juntas. Y los que están ahí, ahí están. ¿Por qué los regaño? Debería de regañar al que no está, ¿verdad? Irme a la calle y allá le grito al que no entró. Pero no, regaño al que está. Entonces, tengo que decirle a quien le tenga que decir las cosas como se las tengo que decir. Oportuna. Se las tengo que decir en el momento preciso, en el momento justo, no 3 meses después. O simple y sencillamente, muchas veces ya lo citamos 20 veces y el papá nunca va y entonces yo ya estoy enojado por todas esas 20 veces y ya le acumulé todos los castigos, todos los regaños, todos los... ¿Por qué? Porque no fue en el momento preciso, ¿no? Honesta. Hablar lo que yo estoy percibiendo, lo que yo pienso, lo que yo considero, con absoluto respeto a la dignidad de la persona y sobre todo de manera horizontal, por eso la H, honesta y horizontal. Y también esa comunicación deberá ser respetuosa, decirles las cosas como a mí me gustaría que me las dijeran y sobre todo hablando de lo relevante, de lo importante.
Volvemos a que en la escuela aprenden todos los miembros de la comunidad. Una escuela para padres sería fundamental. ¿Qué pueden aprender los padres en esa escuela? Pueden aprender sobre nutrición, sobre higiene, sobre salud, sobre el desarrollo de sus hijos, la etapa por la que están atravesando, sobre sus necesidades emocionales, las de sus hijos, sobre la necesidad de la comunicación verbal y no verbal en la casa, en la familia, sobre esa necesidad de una comunicación profunda y frecuente. También pueden aprender cómo apoyar en las actividades escolares. Pueden aprender de la importancia de que en su casa hay un ambiente familiar estable y afectuoso, que no necesariamente tienen que estar los dos, papá y mamá, que si no se llevan bien, bueno, pero que procuren que si se separan, siempre sea de manera afectuosa, de manera correcta, sin pleitos y sin tomar al niño como botín o al joven como botín, ¿no? También podemos hablar de las adicciones, de las consecuencias de que haya dentro de la familia alcoholismo, pleitos, violencia. O sea, son tantos los temas que podríamos tratar en una escuela para padres, que no sea solamente regañarlos, cómo establecer los límites en la casa. Y esto, en todas las edades, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque el hijo crece y el hijo cambia. Y las reglas no pueden ser las mismas reglas de cuando estaban en el preescolar o los límites a las que le voy a poner a mi hijo adolescente que ya está en secundaria o en bachillerato, ¿no? Entonces, lo mismo, podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, esta invitación, cuando los padres se dan cuenta que esta escuela para padres es para aprender, para tener mejores relaciones con sus hijos, a lo mejor empiezo con 3 padres, al rato son 5, pero se van corriendo la voz y al rato ya tengo 10, perdón. Yo tuve pues no sé si la suerte, el buen tino, la posibilidad también de tener una escuela para padres hasta con doble turno. Como era escuela de tiempo completo, en las mañanas se quedaban los papás que entraban tarde a trabajar. Y entonces de 8 a 9:30 más o menos teníamos una clase. Y ese mismo día, por la tarde, los que salían a las 3, de 3 a 4, 4:30, teníamos otra sesión de padres de familia. Y empezaron a llegar 2 o 3 y terminaron siendo 15 en cada grupo. Por supuesto que ustedes me van a decir, ¿y cuántos alumnos tenía? 400. Yo sé que era una muestra. Sin embargo, había participación. Y yo con eso me daba por bien servida, porque en algún momento yo aprendí que si a 10 le vendes y uno te compra, ya vendiste, ¿no? Entonces, necesitamos que estos espacios de esa escuela para padres sean lugares donde se les reconozca, se les estimule, aprendan y sobre todo también compartan sus experiencias como papás. Ahora, que no pueden ir los papás, que trabajan, que no tienen hora para, ok. También podemos utilizar otros medios de comunicación para reconocer sus aciertos, los logros de sus hijos. Para eso están las redes sociales, los periódicos, murales, ¿no? Siempre buscando alguna otra forma de comunicar y de decirles las cosas positivas. Procuremos enfocarnos más en lo positivo que en lo negativo. La tarea que nos queda entonces, ya como para ir cerrando, sería pues generar esta cultura comunitaria de participación con los padres de familia. ¿Sí? Que tengan los padres oportunidades de participar, de pedir lo que quisieran aprender, de hacer cosas que quisieran hacer dentro de la escuela. Establecer y fortalecer vínculos saludables con los papás. Permitirles la entrada, escucharlos.
ofrecerles charlas o talleres de apoyo, escucharlos y acompañarlos. De verdad, muchas veces nuestros papás lo que necesitan es ser escuchados. Yo llegué a tener experiencias en las que llegaban los padres furiosos, casi al borde de golpear a algún maestro. Entraban, por supuesto, primero a la dirección. Lo primero que yo hacía era, siéntese. No, es que aquí, siéntese, por favor. Vamos a platicar. Un maestro a mí me enseñó en la maestría que cuando una persona se sienta, baja su nivel y baja también el nivel de estrés que lleva. Entonces, bueno, pues hay que hacerlos que se sienten y escucharlos, sin defendernos, sin emitir juicios y sin pensar en la respuesta que les vamos a dar. Escucharlos. Que hablen, que digan todo lo que traen. Y de verdad, a mí me pasó varias veces que cuando terminaban de hablar les decía, entonces, ¿qué es lo que quiere usted que hagamos? Y se quedaban pensando y me decían, no, es que sí, maestra. Pues creo que el maestro tiene razón, porque mi hijo, y como terapia psicológica, de verdad, ellos mismos empezaban a encontrar las respuestas. Bueno, entonces organizamos una reunión con el maestro. No, maestra, es que ya me di cuenta que no, pues sí. Creo que el maestro tiene razón. Ya. Como por arte de magia, se iban ya contentos, ya estabas. Gracias por resolverme el problema. No había problema a resolver. Necesitaban ser escuchados y sacar todo el estrés que les causa a muchos papás ser papás. ¿Y por qué no organizar actividades de convivencia en la escuela con los padres? Muchos necesitan convivir con sus hijos y no saben cómo. Pero también aquí hay que medio educar a los papás porque a veces llegan y quieren estar controlando el comportamiento de los hijos mientras están en una actividad de convivencia, ¿verdad? Entonces, a ver, van a venir, pero estas son las reglas. Maestros, recuerden que siempre debe haber reglas en todo, hasta en actividades de convivencia. ¿Sí? Dejen a sus hijos convivir. Es más, vengan solamente a observar, sin juicios. Observen a sus hijos cómo se comportan, cómo se conducen con sus compañeros. No los juzguen, conózcanlos. Les hablaba yo de la comunicación DOR, de la comunicación asertiva, ¿no? Comunicarles sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, sobre sus avances y logros, que no tengan que ver solamente con que aprobó o reprobó el examen, sino también con antes no podía hacer esto y ahora ya lo logró. Antes le costaba trabajo esto y ahora ya lo logró. Y tiene que ver con antes no multiplicaba y ahora ya multiplica. Antes leía silabeando y ahora ya lee de corrido. Pero también antes no lograba entablar relaciones interpersonales con sus compañeros y ahora ya puede comunicarse o cuando menos ya tiene un amiguito. O sea, eso también es importante. ¿Qué oportunidades de mejora tienen sus hijos? ¿Qué pueden alcanzar? ¿Qué pueden lograr si fortalecemos determinadas áreas? Y también escuchar cuáles son sus dudas. ¿Qué consultas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas nos quieren hacer? Dar un seguimiento puntual a los chicos, conocerlos, visitar sus domicilios. Cuando vivimos en una enorme ciudad, a lo mejor eso es difícil, sobre todo cuando nuestros alumnos son población flotante, ¿verdad? Que vienen porque aquí en esta área trabaja el papá y bueno, pues ahí, pues sí, está bastante complicado. Pero si trabajamos en una comunidad pequeña, a lo mejor podemos hacerlo. Es lo que hacían los maestros de antaño. Cuando un niño no iba a la escuela, se acercaban a las casas, ¿no? Construir redes de aprendizaje y apoyo entre los padres. Estas son algunas de las cosas que podríamos hacer para que los padres comiencen a participar en nuestra escuela. Pero hay que abrirles la puerta y perderles el miedo. Cuando el papá sabe que los maestros sabemos lo que estamos haciendo, de verdad
comienzan a confiar en nosotros. Pero nos necesitan ver seguros, ¿sí? En conclusión, los padres siempre desean lo mejor para sus hijos. Y la escuela contribuye con ese objetivo. Los estudiantes aprenden más si cuentan con el apoyo de sus familias y de la escuela, trabajando juntos y compartiendo metas. Nos necesitamos mutuamente. Es indispensable fortalecer los vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad. Y quienes somos maestros de grupo, recuerden, el aula es el primer espacio para comenzar a involucrar a los padres. Si como escuela decidimos tener una escuela para padres, nosotros los maestros tenemos que ser los primeros promotores de esa escuela. Y no se nos olvide que educar es una corresponsabilidad. Aún si no fuéramos maestros, somos educadores, porque los ojos de los niños y de los jóvenes están puestos en nosotros. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Muchísimas gracias a ti, Georgina. Y bueno, se abre el espacio para preguntas, las pueden ir haciendo por el chat. Y en lo que nos hacen preguntas, bueno, es necesario, como tú bien dices, visualizar esta violencia que veíamos en ambas imágenes, ¿no? Porque luego no la hacemos consciente. Entonces necesitamos visualizarla. Y como también decías, esta corresponsabilidad pues necesita ir de la mano del respeto para todos y todas. Y sobre todo el reconocimiento del otro. Y hablo como parte de esta tríada de la que hablaba, ¿no? De los estudiantes, las familias y nosotros como docentes. Y como bien dices, en toda relación debe haber límites también. Eso es parte de la sana convivencia, pero sobre todo basados en la confianza. Esto traduciendo a Mayoli y a Fertain, que eran a quienes tú misma nos citabas, y pues trabajar en la generación de esos vínculos saludables. También me llama la atención porque es cierto, ¿no? Que cada uno de estos miembros tenemos una realidad y vemos la escuela y la educación desde nuestra propia realidad. Y mi primer pregunta sería, ¿cómo hacer coincidir esas realidades alternas que luego nos creamos y al mismo tiempo son producto de los estereotipos que también tenemos? ¿Cómo podríamos pues hacer esto? Sí. Lo primero es generar un encuentro, ¿no? Invitar a un encuentro, generar espacios de encuentro para que esa realidad que se escucha de los maestros, de las escuelas, cambie. Entra a la escuela, conoce esta realidad. Porque si yo no entro, no la voy a ver. Y yo como maestro también necesito abrirme a la posibilidad de conocer diferentes familias, diferentes tipos de familia y evitar juzgar. Entonces, acercarnos con ojos inocentes, con mente inocente, sin prejuicios, para ver lo que pasa en realidad. Porque de verdad, híjole, nos han tildado de muchas cosas, nos han puesto muchos calificativos en las escuelas, pero nosotros los maestros también le ponemos muchos calificativos a los padres, ¿no? Entonces yo creo que es generar espacios de encuentro, invitar a los padres a que entren a la escuela, a hacer cosas, pero siempre con una actividad. O sea, no nada más es métete y siéntate ahí a ver, no, 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 vas a venir a hacer algo. Hubo un momento en el que volvemos a que se politiza las escuelas y la educación y su funcionamiento, en el que nos dejaron a las escuelas, pues yo digo que nos cortaron como las manos. Yo comencé a ser maestra y luego directora cuando los papás iban a la escuela y pintaban y aportaban, tenían su cuota voluntaria y era voluntaria, pero casi todo el mundo la daba. Lavaban salones, pintaban paredes, rehabilitaban los pizarrones. O sea, el padre entraba a trabajar para el bienestar de sus hijos.
pero de repente fue no es tu obligación y no tienes por qué pagar cuotas, y le quitaron a los padres esa posibilidad. Para mí era una gran oportunidad, porque en lo que el papá estaba pintando el salón, estaba escuchando cómo se daban las clases y se daba cuenta del tipo de maestro que tenía su hijo y sabía qué estaba pasando en el aula. Entonces tenía una realidad distinta. Entraba a trabajar a la escuela, pero lo hacía con gusto y además veía esas realidades. Cuando se cierran las escuelas, se suben las bardas, se construyen muros, pues, lógicamente algo está pasando allá atrás que no quieren que veamos, ¿no? Entonces, abrir los espacios. Muy bien. Esto nos dice Flor, también favorece el sentido de pertenencia, ¿no? A la institución. Y te pregunta Eder, ¿cuál es tu perspectiva de éxito sobre esta corresponsabilidad? Si tienes alguna experiencia que nos pudieras compartir en la que se haya validado esta corresponsabilidad de manera exitosa. Miren, yo fui directora de 3 escuelas primarias. En una estuve 6 años, después me fui a hacer la maestría y me cambiaron de escuela, ya no me dejaron regresar a la misma. Y puedo decir, creo yo, que con mucha satisfacción, que en las 3 tuve experiencias muy gratas con los papás. Cuando yo llego a la primera escuela, los maestros no me querían, me rechazaban de entrada y pues lógicamente cuando un maestro rechaza, pues el papá también, ¿verdad? Y entonces la misma sociedad de padres, así se le llamaba, Asociación de Padres de Familia, me empezó a rechazar de inicio, ¿no? Comencé a trabajar sin hacer mucho caso y empezamos a trabajar. Mi primera experiencia de participación con los padres fue cuando los cité. Pues sí dije que la presidenta de la Asociación de Padres de Familia no me quería dar dinero para hacer cosas. La balconeé, la cambiaron y de ahí invité a una jornada de limpieza de la escuela, porque la escuela realmente estaba en condiciones terribles. Un sábado me llegó una cantidad de padres de familia, se llamó Manos a la Obra, y llegaron con todo, cubetas, jabón, detergente, muchísimas cosas. Entonces los papás empezaron a participar. Desde ahí fue como una unión porque la directora estaba con ellos tallando y lavando, y algunos maestros, no todos, porque además la obligación era fuera de su horario, algunos maestros estuvieron y sobre todo logramos esa comunicación muy estrecha. De ahí empezamos a tener muy buenas relaciones con los padres de familia en general. Y los papás empezaron a buscar soluciones y maestra, fíjese que me dijeron que acá nos pueden dar esto y acá, y a todos les escuchaba y ¿qué les hago? Un oficio va el oficio. Y entonces ellos empezaron a obtener muchas cosas. Entonces yo creo que ahí fue muy grato ver, y fueron 6 años en los que logramos muchísimo en muchos sentidos, pero sobre todo en la participación de los padres con sus hijos. Pudimos hacer olimpiadas física, de educación física e intelectuales con papás y con niños, ¿no? Y entraban y con un gusto que iban, teníamos los jueves de cuento y entonces el jueves entraban, me decían los papás, maestra, ¿podemos entrar a escuchar la lectura del cuento? Entraban a escuchar la lectura del cuento. En otra, los papás trabajaban mucho, ya era escuela de tiempo completo, y yo tenía un pizarrón en la pared de afuera de la escuela. Les dije, yo necesito aquí un pizarrón, lo puse, y entonces cada semana les publicaba yo algún mensaje de educación para sus hijos, qué hacer con sus hijos en determinadas situaciones. Había maestros que me decían, ay, maestra, ¿usted cree que lo van a leer? Cuando me jubilo de esa escuela, una de las cosas que un padre me dijo fue, maestra, le agradezco mucho porque pues yo poco puedo venir a la escuela, pero cuando venía yo a recoger a mi hijo, yo leía su mensaje y lo ponía en práctica. Yo en lo personal voy a extrañar mucho sus mensajes, porque yo aprendí mucho de esos mensajes. Y varios papás afirmaron.
Entonces yo creo que son muchas las cosas que se pueden hacer, sobre todo cuando el papá se da cuenta que hay verdadero interés por el desarrollo de sus hijos. Cuando los maestros y los directores realmente nos preocupamos por tratar bien a los niños, porque aprendan mucho, porque aprendan de la mejor manera, por motivarlos, por estimularlos, porque los niños se sienten bien tratados y que pertenecen en la escuela, los papás son felices. El problema es cuando el papá, el maestro, más bien el niño, reporta Yo creo que que los esto, tratan mal, y entonces el papá, ¿no? Pero cuando hay entonces, buen trato, perdón, claro, o sea, no, no, perdón por interrumpirte. Bueno, esto de estar a la par con ellos en la limpieza es un ejemplo de la horizontalidad de la que nos hablabas, ¿no? Sí. Y entonces ellos es como te reconocen. Y además, el compartirles esas herramientas que ellos pueden emplear en la educación de sus niños, niñas o adolescentes, es donde vieron la utilidad de la escuela. Que además que era, como tú dijiste al principio, todos aprendemos. los festivales del 10 de mayo eran de enseñanza y así se los manejaba desde un principio a los maestros, ¿no? Que vengan las mamás a aprender. Y entonces poníamos, por ejemplo, el estado de Guerrero, bailables de Guerrero, muestra culinaria de Guerrero, muestra artesanal de Guerrero, toda la geografía de Guerrero y hasta recetas de cocina en la muestra culinaria les dábamos a las mamás, ¿no? Para que aprendieran a hacer el pozole estilo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Tuvimos Guerrero, Jalisco, Oaxaca, todos los estados, ¿no? Y entonces las mamás iban a aprender hasta eso, ¿no? Y a probar, porque les dábamos probadita, ¿no? Entonces, son cosas que hacen partícipe, que también los papás pertenecen a la escuela. Hacerlos sentir que pertenecen. Y como mamá también lo viví en una preparatoria en que, pues ustedes dicen, ay, en prepa, no, en prepa nos llamaron a la primera, cuando ya mi hijo quedó en una preparatoria de la UNAM, nos llamaron y nos dieron una primer plática y cada semestre nos daban pláticas. Entonces, como madre también lo viví, el hecho de que aunque sea adolescente, me están tomando en cuenta como madre para educar mejor a mi monstruo, ¿no? Entonces, es importante y es un interés genuino de la escuela. O sea, es lo que se demuestra. La escuela está interesada en que nuestros alumnos se formen bien. Y queremos estar contigo, papá, apoyarte. Entonces, nos sentimos tomados en cuenta como padres también, ¿no? Y de la mano de esto, Georgina, tú nos decías que había que darle roles a las familias. ¿Qué tipo de roles les podemos dar para que participen y sean protagonistas? Pues muchas veces, buscando en este conocimiento de las familias, tú puedes darte cuenta que tienes Yo tuve un diseñador gráfico y su esposa era buenísima en la creatividad y ¿saben qué me hicieron? Entre la señora, el señor que era diseñador gráfico y que tenía mucha noción del espacio y todo, y otras señoras que se unieron, porque fueron unas señoras como un equipo de 10 personas, me construyeron una biblioteca, la jungla de los libros. Hicieron muñecos de hula espuma, pintaron este pellón y manta de cielo, así como lianas, ¿sí? Y pintaron una esquina de la biblioteca como una jungla, pero había animales también en relieve porque eran de hula espuma. Se fueron a Chapultepec y buscaron esos animales, se fijaron cómo eran, todavía no era de tomar foto en el celular ni nada, y vinieron a la escuela y reprodujeron. Me hicieron un espacio que qué lástima de verdad que no existían los celulares y que no tomé fotos de esa jungla de los libros. Y les pusimos un tapete y cojines y los niños iban a tirarse en una esquina. Era una biblioteca más o menos grandecita y una esquina se ocupó para hacer la jungla. Entonces, las mamás estaban en la escuela trabajando, haciendo eso, ¿no?
por poner un ejemplo, ¿no? Ok. Mira, nos dice Otra cosa aquí, también es cuando, perdón, ya como último ejemplo, cuando los papás acuden a platicar, ya sea leerles un cuento a los niños, cuando hacen obras de teatro para sus hijos, cuando platican sobre su profesión, lo que hacen, a qué se dedican. sí, muy bien, se me movió la pregunta, pero aquí está. Ah, mira, Eder, pues hace la aclaración o complementa lo que decíamos ahorita. Bueno, que es imprescindible que el empuje o ese interés pues sea principalmente o particularmente desde la dirección, porque es quien encabeza y no solo de la docencia. Y Definitivamente. Ujú, Vero Valdés pregunta, ¿cómo podemos tener un canal de comunicación con las familias sobre las situaciones que nos confían los alumnos sin romper la confianza que nos brindan los niños o las niñas? Pues la primera regla, la secrecía, ¿no? Un ejemplo, me visitan 6 niños de primer grado que tuvieron algunos contactos físicos que les resultaron agradables al principio y luego les dieron miedo. 3 niñas y 3 niños. Se tocaron y luego ya como que... Y entonces la maestra los descubre y me los lleva a la dirección. Yo lo siento alrededor de mi escritorio. ¿Qué pasó? Es que ella me dijo que le metiera la mano y que metiera la cabeza abajo de su falda y que... ¿No? En ese momento les digo a los niños, bueno, ¿y eso, cómo se siente? No, es que yo ya no quiero que ya me toque y que yo no quiero esto. Y que... Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? No, ya no vamos a portarnos así, ya no vamos a hacer. Se asustaron, o sea, sintieron bonito, pero a la vez dijeron, ay, ¿qué hicimos? Estaban entre asustados, no sabían qué hacer y además el temor al castigo, ¿no? En ese momento me levanto de la escuela de tiempo completo, llamo a los papás y les digo, por favor, a las 3 de la tarde. Pero maestro, ¿está bien mi hija? ¿Está bien mi hijo? Sí, no se preocupen, todo está bien, pero quiero platicar con usted. Llegaron todos los papás, porque imagínense que la directora les llama personalmente en ese momento para verlos a las 3 de la tarde de manera urgente. Llegan, los siento en un espacio y les digo, la primera regla que vamos a tener en esta reunión es 0 juicios. Y sobre todo, 0 juicios de adultos, por lo que les voy a platicar. Y la segunda, si ustedes regañan a sus hijos, los castigan o les comentan algo de lo que aquí voy a hacer, no vuelvo a comunicarme con ustedes, porque eso me va a impedir a que sus hijos confíen en mí. Entonces yo ya no les voy a volver a contar nada. Y si ustedes quieren conocer a sus hijos, necesitamos estar abiertos. Entonces no los van a regañar. Es más, no les van a decir nada. Simplemente los van a observar. Por favor. ¿Están de acuerdo? ¿Están dispuestos? Si no, ni hablo. No, maestra, no hablo. Si ustedes no me aseguran que no les van a decir nada a sus hijos, no hablo. Les platiqué la situación. No pasó nada. Sí, después los papás regresaron a comentarme una que otra situación y cositas así, pero, y no pasó nada. Y los niños siguieron como siempre, tan tranquilos, no volvió a suscitarse la situación. Y los papás aguantaron candela y no regañaron a los niños, no les dijeron. Entonces, yo creo que ahí también necesitamos poner esa regla con los papás, ¿no? Porque son muy dados a que me dijo la directora. Caramba. Y les dije, vean esto con ojos de niño, chiquitos, ven cosas en la televisión, ven cosas con sus papás, están investigando, lógicamente están conociendo su cuerpo, tienen sensaciones, pero eso no quiere decir que ya son unos depravados o unos
violadores en potencia, ¿no? Son chiquitos, son niños, ¿no? Entonces yo creo que eso, las reglas, volvemos a las reglas también con los papás, ¿no? Y bueno, pues aquí se aplican los cuatro elementos de la comunicación, que en este momento fue directa, oportuna, honesta, horizontal y muy respetuosa y con información muy relevante. Creo que ese es un gran aprendizaje con el que nos quedamos y te agradecemos mucho tu participación, por estar siempre dispuesta a platicar con nosotros y compartir tu gran experiencia. Y sobre todo también por el regalo que nos hiciste, que ahorita les comparto de Logoeducando. Ay, pues para mí es un placer de verdad y con muchísimo gusto. Yo quisiera que ustedes lean esa guía para educar con sentido. Ojalá me puedan compartir su impresión acerca de eso que plasmo ahí, porque pues sí me gustaría saber qué opinan, si lo creen que realmente funcione. Yo ya no tengo oportunidad de aplicarlo en un aula o como escuela, como directora, porque yo ya soy jubilada, ya me jubilé hace varios años. Sin embargo, pues me encanta poder contribuir en algo, sembrar una semillita y si en algo amplié sus dudas, me doy por bien servida. También porque generar la inquietud por el conocimiento también es una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Pues Es muchas la tarea del gracias. maestro. Claro que sí. Muchas gracias y le cedo la voz a nuestro director, el doctor Un Jorge abrazo a Sandoval todos. Aldana. Bueno, muchísimas gracias, Sarita. Primero, pues, agradecerte a ti por habernos vuelto a contactar con Georgina y por la pertinencia de la temática que estamos abordando ahora. Me quedo con varias de las cosas que comentaste, Georgina. Primero, la muy reiterada frase de conocer sin juicios, no emitir juicios, ¿sí? Yo creo que esa es una cosa que deberíamos de apuntar todos, ¿no? ¿Sí? Yo realmente estoy muy preocupado por todas las semanas convivo con mis estudiantes de la maestría, convivo con muchos maestros, también con estudiantes de doctorado, y veo con mucha preocupación una sensación de encono del maestro con los padres de familia, un enojo muy fuerte, una crítica muy fuerte hacia los padres de familia, y me preocupa mucho porque las relaciones humanas son como la física, es decir, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud en sentido inverso, y si nosotros nos acercamos a las familias en un tono de crítica, pues no podemos esperar algo diferente por parte de las familias, ¿verdad? Entonces, es importante que las familias confíen en nosotros. Me quedo también con una frase muy importante, porque veo que algunos maestros dudamos de esto, ¿no? Y es, todos los papás y todas las mamás quieren lo mejor para sus hijos. A veces yo escucho discursos que dicen, no, es que no lo quieren, es que no lo atienden, ¿sí? Una tercera idea con la que me quiero quedar es que esos niños que tienen poco apoyo familiar tienen una condición más de vulnerabilidad. Es decir, en lugar de verlos como no atienden los papás a sus hijos, entonces yo tampoco los atiendo, deberíamos decir, bueno, como hay poco capital educador por parte de la familia, como no hay las mejores condiciones por parte de la familia, este niño necesita más trabajo de mi parte, ¿sí? Entonces, es la misma realidad, pero leída en un tono inclusivo. Antes pensábamos que el papel de la escuela era decir, ¿cómo le hago para que estos niños, para que estos padres de familia me hagan caso? Y muchas veces cuando hablamos de la colaboración de la familia, yo lo que entiendo es que están diciendo que la familia haga lo que yo le indico, pero colaborar significa de los dos lados. Y aquí me quedo con la frase de Georgina de la importancia de aprender a escucharlos, ¿sí? Pero todo es muy sencillo si nos acercamos ya no en un sentido de crítica,
sino en un sentido de colaboración, de realmente escucharnos, de realmente comprender lo que la familia espera de nosotros y tratar de comunicar lo que nosotros esperamos de la familia y dedicarle un tiempito en el consejo técnico a reflexionar nosotros sobre qué es lo que queremos decir cuando decimos que la familia no colabora. Es decir, vamos objetivando lo que como escuela esperamos de las familias, porque ni nosotros nos hemos puesto de acuerdo en eso. No nos hemos dado un tiempo de decir, bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Y particularmente en contextos muy difíciles, aquí los contextos de mucha marginación son bien complicados. Las señoras salen a trabajar, salen de la casa a las 4 o 5 de la mañana y vuelven a las 4 o 5 de la tarde. Y cuando se van, pues el niño todavía no se va a la escuela y cuando regresan, pues el niño ya estuvo muy buen rato que regresó de la escuela y que anda suelto, ¿no? Sí, y todavía nos atrevemos a criticar de que van los abuelos a la escuela, ¿sí? Lo cual sería una maravilla que van los abuelos, ¿no? Es decir, que hay alguien que se haga cargo de los niños. Entonces, tal vez lo que vemos, como lo que empecé platicándoles hoy, de los audios de esta maestra que se comunica con un abogado para ver cómo se defienden de los padres, ¿sí? Es que sentimos que están atentando contra nuestra autoridad. Y eso es lo que nos molesta, ¿sí? Entonces, si renunciamos al deseo de controlar, si renunciamos al derecho, a la necesidad de criticar a las familias, yo creo que podemos enfrentar esto de una mejor manera. Pues simplemente es un abrir boca con este tema. Yo esperaría que hubiera muchos proyectos de intervención, muchos proyectos de investigación sobre esta temática, para realmente trabajar primero con nosotros respecto a cómo la escuela puede trabajar con los padres, ¿sí? Y en este sentido generar una mejor sinergia con las familias. Quienes trabajan en el medio rural, pues tendrán mejores experiencias en el trabajo con los padres, sin duda, ¿no? Cuando yo fui maestro rural un buen número de años, y claro que ibas a la carnicería y pues ahí estaban tus alumnos y ahí están los padres, ¿no? Ibas por las tortillas y ahí están los alumnos y ahí están los padres, y conocías cómo vivían y caminabas por la calle y profe, y profe, y profe, y pues a todo el mundo conoces, y veíamos en qué contexto vivían, y aquí es bien difícil toparse a un alumno fuera del contexto escolar y conocer a las familias, ¿sí? Y en este sentido hay una dificultad para acercarnos más. Entonces la invitación es esa, a que este sea un punto de partida para que nos acerquemos a las familias de otra manera. Me quiero quedar con esa idea, sin juicios, ¿sí? Entonces muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algún comentario, Georgina. Muchísimas gracias. No, pues sí, de una manera más humanizante, más comprensiva, más empática, ¿no? Nadie nacimos sabiendo y mucho menos sabiendo ser padres. Y los maestros debemos colaborar con esa tarea que les toca porque para ellos es de por vida, para nosotros es de un ciclo escolar, ¿no? Entonces hay que colaborar con ellos, hay que ver que realmente pues se lleven esa experiencia de ser mejores padres, porque seguramente quieren serlo, pero pues no saben cómo ni por dónde, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Les mando un abrazo muy fuerte desde acá, desde Morelos, a todos. Muchas gracias por su escucha y pues ojalá haya sido de alguna trascendencia lo que compartí con ustedes. Te agradecemos mucho y bueno, a nombre del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, otorgamos la presente constancia a la ciudadana maestra Georgina Puebla Cardona por su valiosa participación al impartir la conferencia La corresponsabilidad de educar, escuela y familia unidos. Un abrazo para todos, felicidades doctora, maestra, felicidades compañeras, compañeros, maestros, estudiantes, todos maestros, lo cual es una maravilla porque estamos todos en esta maravillosa, la mejor profesión, la inigualable actividad que tenemos de participar en la formación de niños, jóvenes y adultos. Felicidades a todos. Sí, gracias. Muchas gracias, como siempre, a Georgina por acompañarnos en estos eventos, a todos ustedes que estuvieron presentes en esta aula y a quienes nos siguieron también
en la transmisión en vivo por Facebook Live. Muchas gracias por el regalo que tenemos en el chat. Espero que lo hayan bajado. A nuestros estudiantes les invitamos para que terminando este evento se conecten en su mesa de trabajo. Agradecemos a los estudiantes que nos acompañaron de las diferentes unidades y también a los exalumnos que se hicieron presente como siempre en los eventos a los que les convocamos. Docentes, catedráticos, coordinadoras, autoridades, a todas las personas que estuvieron aquí.